El sol apenas rasguñaba el horizonte cuando Silvia abrió los ojos en el petate raído que compartía con las sombras de la cocina. La hacienda El Refugio despertaba igual que todos los días desde que tenía memoria, con el silencio pesado de los corredores vacíos y el eco de voces que ya no estaban. Sus 17 años se habían ido gastando como las baldosas del patio, pisada tras pisada, sin que nadie se diera cuenta de cuando había dejado de ser niña. Se incorporó despacio, sintiendo como los huesos le crujían como ramas secas. Por la ventana sin vidrio, el viento de la Sierra de Puebla arrastraba el olor a tierra polvorienta y maguey. Las cabras ya balaban en el corral, impacientes. Eran las únicas que la esperaban cada mañana, las únicas que notaban cuando tardaba en aparecer. Silvia se ató el rebozo alrededor de los hombros huesudos y salió al patio. La hacienda había sido próspera una vez, cuando el abuelo Aurelio aún caminaba por estos pasillos con sus botas de cuero repujado y su risa que llenaba los rincones. Ahora, las paredes de adobe se desmoronaban como suspiros secos, y las tejas se caían una a una, marcando el tiempo que nadie contaba. Silvia era más fantasma que persona en este lugar abandonado. Los pocos peones que quedaban la miraban de reojo, si acaso, y los comerciantes del pueblo la trataban como parte del inventario, una muchacha flaca que venía con las cabras. Caminó hacia el corral con los pies desnudos hundiéndose en la arena tibia. Las cabras se arremolinaron a su alrededor, frotando sus cabezas contra sus piernas. Eran cariñosas con ella, estas bestias olvidadas que nadie más quería. «Buenos días, princesas», le susurró, y por un momento su voz sonó menos áspera. Aquí, entre los animales y el silencio, podía fingir que importaba. El día transcurrió como siempre, pastoreando bajo el sol que rajaba la piel, recogiendo leña seca entre los nopales, preparando los quelites que crecían cerca del pozo. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y violeta, Silvia se sentaba en el escalón de la entrada principal y miraba hacia el camino de tierra que se perdía entre los cerros. Esperaba algo, aunque no sabía qué. Tal vez un milagro. Tal vez nada. Fue entonces cuando vio la polvareda acercándose por el sendero. Una camioneta destartalada, azul como el cielo de marzo, se detuvo frente al portón oxidado. Del vehículo bajó Ernesto, el vaquero que trabajaba en la hacienda de los Mendoza, del otro lado del valle. Era joven, no mucho mayor que ella, con esos ojos oscuros que sabían hacer promesas y esa sonrisa torcida que había visto usar con otras muchachas en el pueblo. «¿Qué tal, Silvia?», le dijo, quitándose el sombrero. Su voz tenía esa cadencia suave que usaban los hombres cuando querían algo. «Se ve bonito el atardecer desde aquí. ¿No te da miedo estar sola en este lugar tan grande?». Silvia sintió algo extraño en el pecho, como si se hubiera tragado una mariposa. Nadie le preguntaba nunca cómo se sentía. Nadie notaba si tenía miedo o frío o hambre. Y ahí estaba Ernesto, mirándola como si fuera algo más que la muchacha invisible de la hacienda abandonada. «No estoy sola», respondió, señalando hacia las cabras que pastaban cerca. «Ellas me acompañan». Ernesto se rió, pero no fue una risa cruel. «Claro que sí. Pero digo, ¿no te gustaría conocer algo más que estas piedras viejas? El mundo es grande, Silvia. Hay lugares donde las muchachas como tú pueden brillar». Las palabras se le clavaron en algún lugar profundo del pecho. ¿Muchachas como ella? ¿Había más como ella en algún lado? ¿Lugares donde no sería invisible? Ernesto se acercó un poco más, y Silvia pudo oler su colonia barata mezclada con sudor y tabaco. «Mañana voy a San Martín, a la feria. ¿Te gustaría venir conmigo? Podríamos platicar en el camino, conocernos mejor». El corazón de Silvia latió tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Una invitación. Una oportunidad de ser vista, de existir más allá de estas paredes derruidas. Asintió sin pensar, sin calcular, sin darse cuenta de que algunas invitaciones son más peligrosas que el silencio. Cuando Ernesto se marchó, prometiendo regresar al día siguiente, Silvia se quedó parada en el patio con las mejillas ardiendo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. No sabía que esa sensación tenía fecha de caducidad y que algunas promesas se hacen para romperse como jarros de barro contra el suelo. Los pies descalzos de Silvia no hacían ruido sobre la tierra reseca cuando regresó al amanecer,
con el corazón hecho trizas y el sabor amargo del engaño pegado a los labios. La noche cayó sobre el refugio como un rebozo negro bordado de estrellas. Silvia no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ernesto y escuchaba sus palabras: «Muchachas como tú pueden brillar». Se levantó varias veces para mirarse en el pedazo de espejo roto que colgaba de un clavo en la pared. Su reflejo le devolvía la mirada, ojos grandes y oscuros en un rostro angular, pelo negro que siempre llevaba trenzado hacia atrás, piel morena curtida por el sol. No veía nada especial, pero tal vez Ernesto sí. Al día siguiente, se alistó con más cuidado del que había puesto nunca. Se puso el vestido de algodón azul que había sido de su abuela, el único que no tenía agujeros ni manchas imposibles de quitar. Se trenzó el cabello con una cinta roja que encontró en el fondo de un cajón, reliquia de tiempos mejores. Incluso se untó un poco de vaselina en los labios para que brillaran. Las cabras la miraron extrañadas cuando salió al corral. «Voy a volver», les dijo, aunque las palabras le sonaron huecas. «Cuídense solas por hoy». La cabra Pinta, la más vieja y sabia del rebaño, la siguió hasta el portón y se quedó allí, como si supiera que algo no estaba bien en esa despedida. Ernesto llegó cuando el sol estaba alto y rabioso. La camioneta tosía humo negro por el escape, y la música de banda sonaba fuerte desde la radio. Él bajó con esa misma sonrisa del día anterior, pero ahora parecía más amplia, más segura de sí misma. «Estás muy guapa, Silvia», le dijo, abriendo la puerta del copiloto. «Vámonos, que se nos hace tarde». El interior de la camioneta olía a cerveza rancia y cigarros. En el asiento trasero había latas vacías y bolsas de cacahuates. Silvia se subió sin decir nada, con el corazón latiéndole en las orejas. Era la primera vez que salía del refugio en un vehículo. La primera vez que alguien la invitaba a algún lado. Conforme se alejaban de la hacienda, Silvia volteó para ver el espantapájaros que montaba guardia en el maizal. Sus harapos ondulaban con el viento como si se estuviera despidiendo. Una punzada extraña le atravesó el pecho. Era como si estuviera abandonando algo importante, aunque no sabía qué. Durante el camino, Ernesto habló mucho. Le contó sobre la feria, sobre los puestos de comida y los juegos mecánicos. Le dijo que conocía gente importante en San Martín, gente que podría darle trabajo a una muchacha bonita y trabajadora como ella. Las palabras le sonaban bonitas, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerla. Era como cuando los comerciantes llegaban a comprar cabras, hablaban dulce hasta cerrar el trato. «¿Y qué tipo de trabajo?», preguntó Silvia cuando se detuvieron en un semáforo. Ernesto se rió y le puso una mano en la rodilla. «No te preocupes por eso ahorita. Primero divirtámonos, ¿no? La vida es muy corta para andar pensando en trabajos». La mano en su rodilla se sintió pesada, posesiva. Silvia se encogió un poco, pero no dijo nada. No quería parecer una muchacha del monte que no sabía cómo comportarse. Llegaron a San Martín cuando el sol comenzaba a ponerse. Pero en lugar de dirigirse a la feria, Ernesto estacionó la camioneta frente a una cantina con luces de neón que parpadeaban. «Los amigos», decía el letrero en letras verdes y rojas. «Pensé que íbamos a la feria», dijo Silvia, mirando el lugar con desconfianza. «Vamos a pasar por unos amigos míos primero», respondió Ernesto, bajando del vehículo. «Quiero que te conozcan. Son buena gente». Adentro, la cantina estaba llena de humo y ruido. Los hombres en las mesas voltearon a verla cuando entraron, y sus miradas la hicieron sentir desnuda. Ernesto la llevó hacia una mesa donde estaban sentados 3 tipos con sombreros y camisas de cuadros. Tenían esa manera de reírse que Silvia reconocía, era la risa de los que se burlaban de algo. «Muchachos, les presento a Silvia», dijo Ernesto, empujándola suavemente hacia la mesa. «La muchacha de la que les platiqué». Uno de los hombres, gordo y con bigote gris, la miró de arriba abajo como si fuera ganado en subasta. «Con que esta es la famosa huérfana de El Refugio», dijo, y los otros se rieron. «No está mal, Ernesto. Aunque se ve un poco asustada». La sangre se le heló en las venas. ¿La famosa huérfana? ¿De qué hablaban? Miró a Ernesto, buscando una explicación, pero él evitó su mirada. «Siéntate, preciosa»,
le dijo el hombre del bigote, señalando una silla. ¿Quieres una cerveza? ¿O prefieres algo más fuerte? No tomo, susurró Silvia, pero su voz se perdió entre el ruido de la cantina. Los minutos que siguieron fueron como una pesadilla. Los hombres hablaban de ella como si no estuviera ahí, haciendo comentarios sobre su aspecto, sobre lo fácil que había sido convencerla de venir. Ernesto se reía con ellos, contando detalles de cómo había llegado al refugio, de cómo la había encontrado solita y abandonada como perrito en la calle. Cuando finalmente entendió lo que estaba pasando, Silvia se levantó de la mesa tan rápido que tiró su vaso de refresco. Las risas de los hombres la siguieron mientras corría hacia la puerta, tropezando con las sillas y empujando a la gente que se interponía en su camino. Afuera, el aire fresco le pegó en la cara como una bofetada. Se recargó contra la pared de la cantina, tratando de respirar, tratando de entender qué había hecho mal. ¿Por qué la habían traído ahí? ¿Por qué Ernesto la había engañado así? Ernesto salió detrás de ella, ya sin la sonrisa encantadora. ¿A dónde vas, Silvia? No seas ridícula. Solo estábamos platicando. Llévame de regreso, le dijo, sin mirarlo a los ojos. Quiero regresar a casa. ¿Casa? Se burló él. ¿A esa ruina llena de cabras? Vamos, no seas tonta. Aquí puedes tener una vida mejor. Pero Silvia ya había comenzado a caminar por la carretera, descalza y con el vestido azul ondeando en el viento nocturno. No le importaba que fueran kilómetros hasta el refugio. No le importaba que fuera de noche. Solo quería regresar al lugar donde las cabras la esperaban, donde el espantapájaros montaba guardia sobre sus sueños rotos. El camino de regreso fue largo y doloroso. Cada paso le recordaba su estupidez, su ingenuidad. Había creído que alguien podría quererla, que podría ser especial para alguien más que para las cabras. Pero solo había sido un chiste, una apuesta entre borrachos. Cuando finalmente vio las siluetas del refugio recortadas contra el cielo estrellado, se echó a llorar. No de alivio, sino de vergüenza. Había abandonado el único lugar donde pertenecía por perseguir un espejismo. Y ahora regresaba con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Las cabras la recibieron con balidos suaves, frotando sus cabezas contra sus piernas como si quisieran consolarla. Silvia se abrazó a la cabra pinta y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, no durmió en el petate de la cocina. Se fue al maizal y se acostó junto al espantapájaros, su único testigo fiel, el guardián silencioso que nunca la había juzgado ni la había engañado. Sus harapos ondulaban en el viento como banderas de derrota, pero al menos eran honestos en su deterioro. El amanecer llegó gris y frío, como si hasta el cielo estuviera avergonzado de lo que había pasado. Silvia despertó con el cuerpo entumido por haber dormido en la tierra, con los ojos hinchados y un sabor amargo en la boca que no era solo por la sed. Se incorporó despacio, sintiendo como cada músculo le reclamaba por la noche en el suelo. El espantapájaros la miraba con sus botones negros cosidos donde deberían estar los ojos. Durante todos estos años, había sido su confidente silencioso, el único que había visto crecer su soledad sin juzgarla. Sus ropas descoloridas, una camisa de manta que alguna vez fue blanca, un pantalón de mezclilla remendado 1000 veces, colgaban de su estructura de palos como la piel suelta de un hombre demasiado flaco. «Tú sabías, ¿verdad?», le susurró, pasando la mano por el palo que hacía de brazo. «Sabías que iba a regresar hecha pedazos». Se levantó y caminó hacia la casa, pero cada paso le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Las cabras la siguieron, inquietas por su ausencia nocturna. La cabra pinta se pegó a sus piernas, como si quisiera asegurarse de que no volvería a desaparecer. En la cocina, se sentó frente al pedazo de espejo roto. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconoció por completo. Tenía tierra en las mejillas, el cabello enredado con espinas secas, y en los ojos una tristeza que parecía mucho más vieja que sus 17 años. Se quedó allí mucho tiempo, estudiando su rostro como si fuera el de una extraña. «¿Qué esperabas?», se preguntó en voz alta. «¿Que el primer hombre que te notara fuera diferente? ¿Que fueras especial?». Las preguntas le dolían más que las risas de la cantina. Durante toda su vida, había vivido con la fantasía de que algún día alguien vendría a rescatarla de esa soledad, de esa invisibilidad.
Pero ahora entendía que había estado esperando que otros le dieran un valor que ella misma no se daba. Pasó el día en una especie de trance, haciendo las tareas de siempre, pero como si fuera un fantasma moviéndose por rutina. Ordeñó las cabras, recogió los huevos de las pocas gallinas que quedaban, barrió el patio. Pero todo le parecía vacío, sin propósito. ¿Para qué ordenar una vida que nadie valoraba? Al atardecer, cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja, volvió al maizal. Necesitaba estar cerca del espantapájaros, el único testigo de su historia que no la había traicionado. Se sentó a su lado, con la espalda recargada contra el poste que lo sostenía. «Cuéntame del abuelo Aurelio», le dijo, como había hecho tantas veces cuando era niña. «Cuéntame de cuando esta tierra era próspera y yo tenía un lugar en el mundo». El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las plantas secas del maíz con un susurro que sonaba casi como voces. Silvia cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido, imaginando que eran las voces de todos los que habían vivido en el refugio, su abuelo, su abuela, los peones que trabajaban los campos, las mujeres que cocinaban en la cocina grande. Fue entonces cuando el viento arreció de verdad. El norte había llegado temprano ese año, y las ráfagas golpeaban el maizal como látigos invisibles. Silvia abrazó sus rodillas, tratando de protegerse del frío, cuando escuchó un sonido diferente, el ruido de tela rasgándose. Miró hacia arriba y vio que una de las mangas del espantapájaros se había desgarrado. Un jirón de tela azul ondeaba como una bandera de rendición en el viento nocturno. Pero había algo más. Entre la paja amarillenta que salía por el agujero, algo brilló con el último rayo de sol. Se puso de pie y estiró la mano para tocar lo que fuera que reflejaba la luz. Sus dedos se cerraron alrededor de algo pequeño y frío, una medalla de plata, ennegrecida por el tiempo pero aún sólida. La cadena estaba rota, pero la medalla conservaba su forma ovalada. Con manos temblorosas, la limpió contra su vestido hasta que pudo leer la inscripción. De un lado estaba grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe, del otro, con letra cursiva desigual, Aurelio Herrera, Silvia, 15 de agosto, 1957. El corazón se le detuvo. La fecha. Era el día de su nacimiento, pero no el año. El año en que había nacido era 2007, no 1957. Sin embargo, ahí estaba su nombre, grabado en la medalla que había pertenecido a su abuelo. Se dejó caer de rodillas en la tierra, apretando la medalla contra el pecho. De pronto, recuerdos fragmentados comenzaron a ordenarse en su mente como piezas de un rompecabezas. Su abuela mencionando que había tenido una hermana que murió muy joven. Su abuelo hablando de una niña que había querido mucho, que había llevado siempre en el corazón. La verdad llegó como un rayo. Había tenido una tía, una hermana de su padre que había muerto de niña y que se había llamado Silvia. Su abuelo había guardado esa medalla toda su vida, con el nombre de la niña perdida grabado junto a la fecha de su nacimiento. Y cuando ella nació, 50 años después con el mismo nombre, él había visto en esa coincidencia algo más que casualidad. Por eso me quería tanto, susurró al viento. Por eso decía que yo era su segunda oportunidad. Entendió entonces por qué su abuelo había insistido en que el refugio algún día volvería a ser próspero, por qué siempre le decía que ella era la esperanza de la familia. No había sido solo cariño de abuelo, había sido la fe de un hombre que veía en su nieta la posibilidad de sanar una herida muy antigua. La medalla se calentó en su palma, como si tuviera vida propia. Y por primera vez desde que había regresado de San Martín, Silvia no se sintió completamente sola. Su dolor no era único, era parte de una historia más grande, de un linaje de mujeres que habían luchado y perdido y seguido adelante. El espantapájaros, con su manga desgarrada, parecía sonreírle con sus botones de ojos. Había guardado ese secreto durante todos estos años, esperando el momento exacto para revelárselo. Como si supiera que ella necesitaría esa verdad justo cuando estuviera más perdida. «Gracias», le dijo, tocando su brazo de palo. «Gracias por cuidar la memoria». Esa noche durmió en su petate, pero con la medalla colgada del cuello. Y por primera vez en mucho tiempo, sus sueños no estuvieron llenos de fuga y abandono, sino de raíces que crecían profundas y silenciosas bajo la tierra reseca de el refugio. Los días que siguieron fueron diferentes.
Silvia despertaba cada mañana con la medalla de plata descansando sobre su corazón, recordándole que pertenecía a algo más grande que su propia soledad. El espantapájaros, con su manga desgarrada ondeando como una bandera de victoria, se había convertido en el símbolo de una revelación que todavía estaba aprendiendo a entender. La medalla le había devuelto algo que no sabía que había perdido, la certeza de que tenía un lugar en el mundo. No era la muchacha abandonada de El Refugio. Era Silvia Herrera, nieta de Aurelio, sobrina de otra Silvia que había vivido y muerto en esa misma tierra. Era el eslabón de una cadena que no se había roto, solo se había escondido bajo años de polvo y olvido. Una mañana, mientras ordenaba las cabras, vio acercarse por el sendero una figura que no reconoció de inmediato. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello recogido en un chongo y vestida con ropa sencilla pero limpia. Caminaba despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo, pero había determinación en su manera de avanzar. —¿Silvia Herrera? —preguntó cuando llegó al corral. —Sí, señora —respondió Silvia, limpiándose las manos en el delantal. —Soy Esperanza Morales —dijo la mujer, extendiendo una mano callosa. —Trabajé en esta hacienda hace muchos años, cuando tu abuelo Aurelio estaba vivo. El nombre le resultó familiar. Su abuela había mencionado a Esperanza en algunas ocasiones, la cocinera que había ayudado a criar a su padre, que había sido como familia para los Herrera. —La recuerdo —dijo Silvia—. Mi abuela hablaba de usted. Esperanza sonrió, y su rostro se transformó completamente. Tu abuela era una mujer buena. Y tu abuelo, ese hombre tenía un corazón del tamaño de esta tierra. Se quedó callada un momento, mirando hacia la casa principal. Vine porque escuché que anda sola aquí. Mi compadre Joaquín vive en el pueblo, y me contó que vio a la muchacha del refugio caminar por la carretera la otra noche, descalza y llorando. Silvia sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Ya habían comenzado los chismes sobre su humillación. No vengo a juzgarte, mija, continuó Esperanza, como si hubiera leído sus pensamientos. Vengo porque sé lo que es estar sola en el mundo. Perdí a mi esposo hace 5 años, mis hijos viven en el norte, y desde entonces ando como alma en pena en mi casita del pueblo. Se acercó a las cabras, que la olfatearon con curiosidad. Una de ellas, la más joven, se dejó acariciar. Bonitas cabras, comentó. Tu abuelo siempre decía que los animales eran mejores jueces de carácter que las personas. ¿Qué quiere, señora Esperanza? Preguntó Silvia, no con grosería sino con esa honestidad directa que había aprendido de vivir sola. Esperanza se rió, una risa ronca pero cálida. Directa, como tu abuelo. Me gusta eso. Se quedó pensando un momento. Mira, mija, tengo una propuesta. Yo sé cocinar, bordar, cuidar animales, cultivar verduras. Tú conoces esta tierra como la palma de tu mano, tienes manos fuertes y un corazón noble. ¿Qué te parece si juntamos fuerzas? ¿Cómo? Podríamos empezar un negocio chiquito. Quesos de cabra, conservas, huevos frescos. Yo tengo algunos ahorros y conocidos en el pueblo que estarían dispuestos a comprar productos caseros de calidad. Tú tienes esta tierra y estos animales. Juntas podríamos hacer que el refugio vuelva a tener vida. Silvia se quedó callada, procesando la propuesta. Era como si el universo le estuviera ofreciendo exactamente lo que necesitaba, pero había aprendido a desconfiar de las ofertas que sonaban demasiado buenas. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó. Esperanza se acercó y le puso una mano en el hombro. Porque tu abuelo me salvó la vida una vez. Cuando mi esposo se enfermó, don Aurelio pagó las medicinas sin que yo se lo pidiera. Nunca pude pagarle. ¿Y por qué? Se detuvo, mirando hacia el espantapájaros que montaba guardia en el maizal. Porque he vivido lo suficiente para saber que la soledad es el único mal que no tiene cura cuando se vive en silencio. Pero cuando se comparte, a veces se convierte en compañía. Esa tarde, Silvia llevó a Esperanza a recorrer toda la propiedad. Le mostró el establo donde podrían mejorar las condiciones para las cabras, la huerta abandonada que podría volver a dar verduras, el cuarto grande que había sido la cocina principal y que podría servir para preparar conservas y quesos. Esperanza escuchaba con atención,
haciendo preguntas inteligentes, sugiriendo mejoras. No hablaba como alguien que quería salvarla, sino como una socia genuina que veía posibilidades donde otros solo veían ruinas. Tendríamos que empezar despacio, dijo Esperanza mientras se sentaban en el corredor principal a ver el atardecer. Primero los quesos, que tienen mejor precio. Después las conservas de calabaza y chile. Si todo sale bien, para el próximo año podríamos tener un puesto formal en el mercado del pueblo. Silvia tocó la medalla que colgaba de su cuello. Su abuelo Aurelio había soñado con que el refugio volviera a prosperar, pero tal vez había estado pensando en el tipo equivocado de prosperidad. Tal vez no se trataba de recuperar la grandeza pasada, sino de construir algo nuevo con las piedras del presente. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Esperanza trajo algunas pertenencias del pueblo y se instaló en uno de los cuartos que daban al patio principal. Juntas limpiaron el establo, repararon las cercas, organizaron las herramientas. Trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba, pero era un cansancio diferente al que Silvia había conocido. Era el cansancio de construir algo, no solo de sobrevivir. Una semana después de la llegada de Esperanza, produjeron su primer lote de queso de cabra. Eran solo 5 piezas pequeñas, blancos y suaves, envueltos en hojas de maíz. Pero cuando Esperanza los llevó al pueblo y regresó con el dinero de la venta, Silvia sintió algo que no había experimentado nunca: orgullo por su trabajo. Se vendieron todos, anunció Esperanza, contando los billetes arrugados. Doña Carmen dice que quiere el doble para la próxima semana. Esa noche, Silvia salió al maizal para contarle las noticias al espantapájaros. La manga desgarrada se había secado completamente, pero ya no parecía una herida. Parecía una ventana por la que había salido la luz que estaba cambiando su vida. «Está funcionando», le dijo, acariciando el palo que hacía de brazo. «No sé si esto es lo que el abuelo tenía en mente, pero algo me dice que estaría orgulloso». El viento movió los harapos del espantapájaros, y por un momento Silvia creyó escuchar una risa suave entre el susurro del maíz seco. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie en el pueblo habría imaginado. La hacienda El Refugio, que había sido sinónimo de abandono y tristeza, comenzó a despertar de su largo sueño. Esperanza y Silvia trabajaban como hormigas laboriosas, cada una aportando sus fortalezas para cubrir las debilidades de la otra. Esperanza enseñó a Silvia secretos de cocina que había aprendido de su propia abuela, como curar los quesos para que duraran más tiempo, como preparar conservas que conservaran el sabor de la temporada, como calcular los costos para no perder dinero. Silvia, por su parte, conocía cada rincón de la tierra, sabía cuándo llovería con solo oler el viento, podía predecir el comportamiento de los animales como si hablara su idioma. Para la temporada de lluvias, ya tenían clientas regulares en 3 pueblos diferentes. Las señoras venían expresamente a El Refugio a comprar los quesos de Silvia y las conservas de Esperanza. Algunas traían a sus hijos, que corrían por el patio mientras las madres probaban los productos y regateaban precios con la sonrisa en los labios. Una tarde de septiembre, cuando el calor comenzaba a ceder y las primeras nubes cargadas de lluvia se asomaban por el horizonte, llegó una visita inesperada. Era el padre Miguel, el párroco del pueblo, acompañado de una mujer joven que Silvia no conocía. «Buenas tardes, señora Esperanza, señorita Silvia», saludó el padre, quitándose el sombrero. «Les presento a la maestra Leticia. Viene de la capital para organizar un programa de desarrollo rural». La maestra Leticia era una mujer de unos 30 años, con lentes y una sonrisa genuine. Había oído hablar del éxito de El Refugio y quería conocer de primera mano cómo 2 mujeres habían logrado revivir una hacienda abandonada. «No es un milagro», le explicó Silvia mientras le mostraba el establo mejorado. «Es trabajo, paciencia y saber que no está sola». La maestra tomaba notas en una libreta pequeña. ¿Estarían dispuestas a compartir su experiencia con otras mujeres del municipio? Hay muchas viudas, madres solteras, muchachas que no encuentran oportunidades. Podrían aprender de ustedes. Esperanza y Silvia se miraron. La idea de enseñar a otras lo que habían aprendido no se les había ocurrido, pero tenía sentido. Habían descubierto que la prosperidad no solo se medía en dinero, sino en la capacidad de crear algo desde la nada. «Podríamos empezar con un taller pequeño»,
dijo Esperanza. Una vez al mes, los sábados. Que traigan sus propios materiales y ganas de trabajar. 3 semanas después, el refugio recibió a su primer grupo de aprendices, 8 mujeres de edades que iban desde los 20 hasta los 60 años. Algunas venían caminando desde pueblos lejanos, otras habían conseguido que las trajera el camión de pasajeros. Todas llegaron con las mismas manos vacías y la misma esperanza en los ojos que Silvia había visto en el espejo roto meses atrás. El primer taller fue caótico. Las mujeres hablaban todas al mismo tiempo, hacían preguntas que se atropellaban unas con otras, se quemaban con la leche caliente, se equivocaban en las medidas. Pero había algo hermoso en ese caos, era el sonido de la vida regresando a el refugio. Doña Refugio, una señora mayor que había perdido a su esposo en un accidente, logró hacer su primer queso sin ayuda y lloró de felicidad. Marisol, una muchacha de 19 años que había abandonado la escuela para cuidar a sus hermanos menores, descubrió que tenía talento natural para las conservas. Carmen, una madre soltera con 3 hijos, encontró en el trabajo con las cabras una paz que no había sentido en años. «Es como si esta tierra tuviera magia», comentó una de las mujeres mientras se despedían al final del día. Silvia miró hacia el maizal, donde el espantapájaros seguía montando guardia con su manga desgarrada. «No es magia», dijo suavemente. «Es memoria. Esta tierra recuerda cómo ser generosa». Esa noche, después de que todas las visitantes se habían marchado, Silvia y Esperanza se sentaron en el corredor a hacer cuentas. Los ingresos del mes habían sido los mejores hasta ahora, pero más importante que el dinero era la sensación de que el refugio había recuperado su propósito. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo Esperanza, guardando los billetes en una caja de lata que habían destinado para los ahorros. «Creo que ya lo sabía», respondió Silvia, tocando la medalla que siempre llevaba al cuello. «Creo que por eso guardó esta medalla en el espantapájaros. Sabía que algún día la encontraría cuando más la necesitara». El viento nocturno movió las hojas del maíz, creando esa sinfonía rural que Silvia había aprendido a leer como música. Ya no sonaba a soledad. Sonaba a compañía, a propósito, a futuro. Al año siguiente, el refugio era conocido en toda la región. No solo por sus quesos y conservas, sino como el lugar donde las mujeres iban a aprender que podían crear algo valioso con sus propias manos. Silvia había dejado de ser la muchacha invisible de la hacienda abandonada para convertirse en la maestra Silvia, la que enseñaba que el valor no se encontraba en ser vista por otros, sino en ver claramente lo que una podía construir. El espantapájaro seguía en su lugar, con su manga desgarrada ondeando como una bandera de victoria. Ya no era solo el guardián del maizal, era el testigo silencioso de una transformación que había comenzado con una medalla perdida y había florecido en una comunidad de mujeres que se negaban a ser invisibles. Y allí, entre los surcos que ya no estaban quebrados y el susurro del maíz que hablaba de abundancia, Silvia entendió que huir no cura el desarraigo, porque las raíces más profundas son las que nadie ve crecer, las que se nutren de la memoria de la tierra y la determinación de quienes se niegan a rendirse. Si la historia de Silvia tocó tu corazón, si te recordó la fuerza silenciosa de las personas comunes, o encendió una esperanza en medio de tu camino, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar esto hoy. Y claro, suscríbete al canal, aquí contamos historias que curan, inspiran y prueban que la bondad aún vive, incluso en los rincones más improbables. Hasta pronto. Nunca dejes de creer en el poder de las segundas oportunidades.